comenzó con solo 2 palabras. ¿Sí o no? Y de alguna manera, esa pregunta tan simple se convirtió en uno de los momentos más incómodos que cualquiera había visto en esa sala. Porque cuando una figura de alto nivel no puede responder algo tan básico, la gente no solo se confunde, empieza a preguntarse qué está pasando realmente. Y eso fue exactamente lo que ocurrió cuando Pam Bondi se sentó frente al senador Alex Padilla, y todo empezó a desmoronarse en tiempo real. La tensión no se acumuló poco a poco. Llegó de inmediato. Gracias, señor. Silla. Antes de comenzar, quiero recordarles a todos, para que conste, que las 34 condenas, no acusaciones formales, sino condenas del expresidente y presidente electo Trump, fueron dictadas por un jurado de sus pares. Gracias, señora Bondi. Gracias por estar aquí hoy. Y yo también quisiera dar la bienvenida a sus familiares y amigos que están aquí. Agradecer. Agradezco la oportunidad de habernos reunido ayer para conocer sus prioridades y conversar al respecto. Hay varios temas que son importantes para mí. Pero tengo que decirle que, al reflexionar sobre nuestra conversación de ayer y al observar la audiencia de hoy, sigo teniendo reservas importantes sobre su capacidad para desempeñarse como una fiscal general verdaderamente independiente para su amigo. Digamos que usted sigue refiriéndose a él, su amigo, el presidente electo Trump. Así que espero que pueda abordar algunas de estas preocupaciones a través de sus respuestas a mis preguntas aquí. Ahora, el primer tema es algo que no tuvimos la oportunidad de abordar ayer. Así que en realidad quiero dar seguimiento a algunas de las preguntas del senador Durbin de antes sobre las elecciones de 2020. Y para ser específico, el día después de las elecciones presidenciales generales de 2020, usted viajó a Filadelfia para aparecer junto al entonces abogado del presidente Trump, Rudy Giuliani. Y juntos, usted afirmó falsamente que el presidente Trump había, cito, ganado Pensilvania en esa elección. Y quiero ser claro, en ese momento todavía quedaba al menos 1 millón de boletas por contar en Pensilvania. Por supuesto, el presidente Biden terminó ganando el estado por más de 80,000 votos. Pero en los días siguientes, incluso después de que los resultados eran claros, usted continuó insistiendo en la gran mentira, promoviendo falsedades sobre fraude electoral y trampas sin presentar ninguna evidencia real. Y lo recuerdo claramente porque en ese momento yo era secretario de Estado de California. E invité a cualquier persona asociada con la campaña de Trump que estuviera haciendo estas afirmaciones a que presentara pruebas de irregularidades en la elección o de un fraude masivo de votantes. 4 años después, todavía no he visto ninguna. Así que le pregunto hoy, ¿tiene alguna prueba de fraude electoral o irregularidades en las elecciones de 2020? Primero, senador. ¿Sí o no? Es una pregunta de sí o no. Primer senador. ¿Tienes pruebas? ¿Sí o no? Primer senador. Primer senador. Lamento mucho los incendios que han afectado a usted y al senador Schiff y lo que están pasando en sus estados. Tengo que decirlo. Lo agradezco. Voy a responder a tu pregunta. Todos en California nos solidarizamos con la situación que están atravesando en estos momentos. Me alegra que hayas hecho la pregunta sobre Pensilvania. Es un... Pregunta de sí o no. Bueno, ¿Pruebas? ¿Sí o no? senador, esperaba que hiciera esa pregunta. Tiene. ¿Pruebas? ¿Sí o no? Viajé a Pensilvania. Tiene. ¿Pruebas? ¿Sí o no? Viajé, senador, a Pensilvania. Ok, no está respondiendo mi pregunta. Si no tiene pruebas que ofrecer, déjenme preguntarle esto. ¿Retractará ahora sus declaraciones anteriores de que Trump ganó Pensilvania en las elecciones de 2020, sí o no? Oh, senador, viajé a Pensilvania y permítame contarle lo que vi de primera mano. Sí o No. No hablé de California porque no estaba en California. Hablé de... sí o no. Último. Tiempo, voy a preguntar. Hablé de Pensilvania porque estuve allí. Señor, sí, ya, soy. Voy a seguir adelante porque claramente no está respondiendo a mis preguntas. Bien. Quiero señalar, colegas, para todos, miembros del comité y todos los que están viendo, que el abogado que estaba al lado del señor Giuliani estaba haciendo declaraciones muy similares. Y desde entonces ha sido inhabilitado en varias jurisdicciones por hacer estas afirmaciones falsas sobre las elecciones de 2020 en la corte. Y al igual que el señor
Giuliani, como usted ha señalado hoy, usted ha jurado defender la Constitución igual que un abogado. Y ahora nos está pidiendo que la consideremos para servir como la principal oficial de cumplimiento de la ley en nuestro país. Así que es imperativo, señora Bondi, que usted se apegue a los hechos y a la evidencia y no a teorías de conspiración políticamente convenientes. Su trabajo será, su trabajo será proteger a los votantes y a los trabajadores electorales, no socavarlos ni exponer su información. Ahora, sé que antes usted estuvo de acuerdo en que Joe Biden es de hecho el presidente, pero muchos del círculo cercano del presidente electo siguen difundiendo la gran mentira sobre las elecciones de 2020. Permítame pasar a un tema diferente. Senador, usted estaba hablando. ¿Puedo hablar? Tú cortaste. Me desconecté cuando estaba hablando. Espero que haya respondido, señora Bondi, Bueno, me gustaría responder a la pregunta anterior, senador. cuando nos conocimos. Ayer, No parecías estar familiarizado. con la cláusula de ciudadanía. La 14ª enmienda de los Estados Unidos de América, lo cual fue profundamente decepcionante. Supongo que no quería escuchar mi respuesta sobre Pensilvania. Y espero que hoy esté más familiarizado con ella después de que le di la oportunidad de estudiarla durante la noche. Así que puede decirme a mí y a este comité qué dice la cláusula de ciudadanía de la 14ª enmienda. Senador, estoy aquí para responder a sus preguntas. No estoy aquí para hacer tus deberes ni para estudiar por ti. Si soy confirmado como abogado. Usted pide confirmar el voto. Oye, me has cortado el paso. ¿Puedo terminar, por favor? ¿Qué dice la 14ª enmienda? Senador, la 14ª enmienda, como todos sabemos, trata sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento. He sido fiscal estatal. He sido fiscal general del Estado. Espero, incluso después de sus comentarios de hoy, poder trabajar con usted y con la gente de California. Si soy confirmado como el 87º fiscal general de los Estados Unidos de América. No tomé su tarea. Lo siento, me estaba preparando para hoy. Entonces, sobre la 14ª enmienda, usted ha declarado repetidamente ante este comité que va a cumplir las leyes de este país y defender la Constitución de los Estados Unidos. ¿Cree usted que la ciudadanía por nacimiento es la ley en este país y la defenderá? Sin importar si un niño nace en Estados Unidos, independientemente del estatus migratorio de sus padres. Senador, voy a estudiar el tema de la ciudadanía por nacimiento. Me encantaría reunirme con usted para hablar sobre la ciudadanía por nacimiento. Mac, estás preguntando. Nos estás pidiendo que te consideremos para ser el fiscal general de los Estados Unidos y aún necesitas estudiar la 14ª enmienda de la Constitución. Eso no me ayuda a tener más confianza en tu capacidad para hacer este trabajo. Otra pregunta relacionada con inmigración. Evitaré hablar de la Constitución y la ley. Tengo uno. Sobre eso me gustaría hablar. La senadora Irona te lo preguntó antes, pero creo que no respondiste a su pregunta. ¿Podría decirnos si está de acuerdo con la afirmación de que los inmigrantes están, cito textualmente, envenenando la sangre de nuestro país? ¿Sí o no? Pi. No dijo eso. Yo no dije que tú hubieras dicho eso. Le pregunto si estás de acuerdo. ¿Sí o no? Pi. No dijo eso. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí o no? Mis bisabuelos son inmigrantes. Hacer. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí o no? Vinieron aquí desde Sicilia. A través de Ellis Island. Cuando eran adolescentes. Hacer. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí o no? Senador, permítame responder a la pregunta. ¿Sí o no? Es sencillo. Mis bisabuelos vinieron aquí, emigraron a este país desde Sicilia y recientemente fueron a buscar sus respectivas partidas de nacimiento. Somos una nación formada por inmigrantes. ¿Creo que los inmigrantes están envenenando nuestro país? No, senador. Muchas gracias, señor. Silla. Estoy deseando que llegue la segunda ronda. Lo mismo digo, senador. Gracias. No, señor. Gracias. Padilla no estaba pidiendo un discurso, no estaba pidiendo contexto, ni siquiera estaba pidiendo una explicación. Solo quería una respuesta directa. ¿Tiene evidencia? Eso era todo. Un sí o un no. Pero en lugar de responder, Bondi cambió el rumbo. Se detuvo. Intentó desviar la conversación. Y cuanto más evitaba la pregunta, más evidente se volvía que algo no estaba bien. La audiencia podía sentirlo. La sala cambió. Y de repente, esto ya no era una audiencia rutinaria, se estaba convirtiendo en algo mucho más grande. Lo que lo hizo peor no fue solo la falta de respuesta. Fue la repetición. Padilla seguía preguntando. Con calma, con claridad, una y otra vez. ¿Sí o no? Y cada vez, Bondi encontraba una nueva forma de no responder. En un momento,
Incluso intentó llevar la conversación hacia algo completamente diferente, mencionando otros temas en lugar de abordar la única pregunta que tenía enfrente. Y ahí fue cuando el momento realmente empezó a descontrolarse. Porque cuando alguien evita una pregunta directa tantas veces, la gente deja de enfocarse en la pregunta y empieza a enfocarse en la evasión, pero esto no salió de la nada. Este momento tenía una historia detrás. Años antes, después de las elecciones de 2020, Bondi había estado junto a aliados de Donald Trump apoyando públicamente afirmaciones sobre irregularidades electorales. Esas declaraciones fueron ampliamente discutidas, debatidas y, en muchos casos, cuestionadas. Los tribunales revisaron múltiples casos, se realizaron investigaciones y, según los registros públicos y reportes, no se confirmó evidencia a gran escala que respaldara esas afirmaciones. Por eso la pregunta de Padilla era tan importante. No estaba introduciendo algo nuevo, estaba retomando algo que nunca se resolvió del todo, así que cuando preguntó si tenía evidencia, no era una pregunta al azar. Era una prueba. Un momento de rendición de cuentas. Una oportunidad para respaldar declaraciones pasadas con pruebas o retractarse. Pero en lugar de eso, lo que vieron los espectadores fue algo intermedio. Ni confirmación. Ni negación. Solo evasión. Y ese punto medio generó más preguntas que respuestas. ¿Por qué si había evidencia, por qué no decir que sí? Y si no la había, ¿por qué no decir que no? Y justo cuando parecía que las cosas no podían volverse más incómodas, lo hicieron. Padilla cambió de tema, pero no de presión. De hecho, elevó aún más el nivel. Mencionó la 14th Amendment, una de las partes más fundamentales de la Constitución. No de forma complicada, no con un análisis legal profundo, solo una petición sencilla. ¿Qué dice? Era el tipo de pregunta que la mayoría en esa posición debería poder responder sin dudar. Pero en lugar de contestar directamente, Bondi respondió con resistencia. Restó importancia a la pregunta. En un momento, incluso insinuó que no estaba allí para hacer la tarea. Ese momento impactó fuerte. Porque ya no se trataba solo de la enmienda, se trataba de preparación. De estar lista. De si alguien que aspira a uno de los cargos legales más importantes del país puede explicar claramente uno de los principios constitucionales más básicos. Y para muchos que estaban viendo, ese momento generó dudas serias. No por lo que se dijo, sino por lo que no se dijo, pero la presión no terminó ahí. De hecho, estaba a punto de alcanzar su punto más alto. Padilla pasó a otro tema, uno que ya estaba generando controversia. Una declaración que había circulado ampliamente, criticada por muchos y profundamente sensible. En lugar de preguntar sobre el pasado, preguntó sobre el acuerdo. ¿Estaba de acuerdo con la idea de que los inmigrantes estaban dañando al país en términos extremos? De nuevo, una pregunta de sí o no. De nuevo, un momento que debería haber sido simple. Y otra vez, duda. Al principio, Bondi evitó responder directamente. Habló sobre la historia de su familia. Habló sobre la inmigración en términos generales. Intentó reformular la conversación. Pero Padilla no lo dejó pasar. La llevó de vuelta. Una y otra vez. ¿Sí o no? Y finalmente, después de varios intentos, dio una respuesta clara. No. Pero para ese punto, el retraso ya había hecho su efecto. Porque cuando la claridad llega después de presión repetida, no se percibe igual que cuando llega de inmediato, y ahí fue cuando el patrón se volvió imposible de ignorar. No era solo una pregunta. No era solo un tema. Era una secuencia. Un ciclo repetido de evasión, retraso y respuesta final. Y los espectadores empezaron a conectar los puntos. Porque en situaciones de alta presión como esta, la forma en que alguien responde es tan importante como lo que dice. La confianza, la claridad y la precisión importan. Y cuando esos elementos faltan, la gente lo nota, pero mientras todo esto ocurría en público, también había conversaciones detrás de escena.
comenzaron a circular reportes de que Donald Trump estaba frustrado. No solo por este momento, sino por un patrón más amplio. Según múltiples fuentes y coberturas mediáticas, había preocupaciones sobre el desempeño, sobre expectativas que no se estaban cumpliendo, y sobre ciertos temas importantes que no se estaban manejando como se esperaba. Uno de esos temas involucraba el interés público en el caso Epstein. Bondi había sugerido anteriormente que podría haber más información por venir, lo que elevó las expectativas. Pero cuando esas expectativas no se cumplieron completamente, generó reacciones negativas. No solo de críticos, sino de una amplia variedad de voces que seguían de cerca el tema. Algunos reportes indicaron que esto aumentó la presión que ya enfrentaba. Nuevamente, eran reportes, no confirmaciones internas, pero dibujaban un panorama de tensión creciente, y esa tensión parecía reflejar algo más profundo. Porque a lo largo de su carrera, Bondi había sido conocida como una aliada leal. Alguien que mantenía sus posiciones y relaciones. Pero momentos como este plantearon otra pregunta. ¿Qué pasa cuando la lealtad ya no es suficiente? Cuando el desempeño, la percepción y el escrutinio público empiezan a pesar más que todo lo demás. Eso es lo que hizo que esta audiencia fuera tan significativa. No se trataba solo de un intercambio. No se trataba solo de una pregunta. Se trataba de lo que esos momentos revelaron. De lo rápido que pueden cambiar las cosas cuando la presión aumenta. Y de cómo un solo momento, captado en cámara, puede cambiar toda la narrativa, porque al final del día, la gente no solo recuerda lo que se dijo, recuerda cómo se sintió. Las pausas. La tensión. Las preguntas sin respuesta. Y en este caso, esos momentos hablaron más fuerte que cualquier otra cosa, pero aquí está la gran pregunta que aún queda. ¿Fue solo un mal día en un entorno de alta presión? ¿O fue una señal de algo más profundo? Algo que se había estado acumulando mucho antes de este momento. Eso es lo que la gente sigue debatiendo. Porque en política, la percepción puede ser tan poderosa como la realidad. Y una vez que un momento así se vuelve viral, no desaparece, se convierte en parte de la historia, y esa historia todavía se está escribiendo. Si este análisis te resultó útil y quieres más contenido como este, asegúrate de darle like al video, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte lo que viene. Gracias por ver, y nos vemos en el próximo video.